Está bien. No hay pregunta. De aquí a 5 minutos me llega el mensaje. Doctor, ¿y esto? Eh, ¿Ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. doctor. Sí, doctor. Primeramente, buenas tardes. Perdón por la semana anterior. Debería haber pasado ese tema en la semana anterior. Sin embargo, la ventaja es que van a tener un poco más de tiempo, un poco menos de fármaco para hacer. Para recordarles, en este parcial, en el segundo parcial, hemos hablado un poco sobre la farmacología del aparato digestivo. Mínimamente, doctores, mínimamente, prepárenme para su examen. Sal de frutas, omeprazol, metoclopramida y ondansetron, loperamida, bisacotil, enemas, ¿ya? De enemas pueden buscar enema Vita. No estoy haciendo propaganda de una marca, pero es el más básico para poder utilizar, ¿ya? Y los enemas que son para fecaloma, ¿ya? El uso de pancreatina y simeticona. Mínimamente maneje ese grupo acá de los fármacos digestivos. Había más, ¿ya? En relación a los fármacos antiinfecciosos, ¿ya? De todos los fármacos que pasé para ustedes, amoxicilina, azitromicina, las quinolonas necesitan saber la cipro, ¿ya? Y la levo, ¿ya? Ciprofloxacina y levofloxacina. Y de las cefalosporinas de tercera generación, mínimamente cefotaxima, ceftriaxona y cefixima, ¿ok? Mínimo esos tres fármacos. En relación a los antivirales, manejen aciclovir, te puedo poner un caso de herpes, posiblemente un caso de herpes zóster, ya le estoy adelantando. De los antimicóticos, manejen el fluconazol como fármaco por vía oral, el miconazol en crema, la terbinafrina en crema y el nistaglos, ¿ya? Nistaglos. En relación a los antiparasitarios, albendazol, mebendazol y anita, ¿ya? Si quieren, pueden trabajar el metronidazol, tanto como antiparasitario como cuanto antibiótico. En relación a la farmacología del aparato respiratorio, dextromethorfano y codeína como antitussígeno, importante el caso de la codeína, ella hace parte de los grupos de los opioides, ¿ya? Entonces, es un antitussígeno que no tengo que estar tomando por cualquier cosa. Tomar codeína sería, al invés de dextromethorfano, sería el mismo que matar una cucaracha, una barata, con una bomba al invés de matarla con un chinelo, con un baigón, ¿ya? Entonces, el más utilizado normalmente es el dextromethorfano. Ya la codeína la utilizamos siempre asociadas con un u otro fármaco, teniendo en cuenta que ella es un opioide y por ser opioide me puede producir drogodependencia. De los broncodilatadores, Analgesia. una revisadita. ¿Cómo? De los broncodilatadores, una revisadita nomás en salbutamol, bromuro de patropio y fenoterol, pero no les voy a pedir esos fármacos en ese parcial, les pediré en el final, ¿ya? De mucolítico expectorante, ambroxol, bromexina y acetilcisteína, sí o sí, ¿ya? Y el día de hoy avanzaremos corticoides y una rápida introducción en los hipoglicemiantes. A partir de ahora, su farmacología ingresa al rango de fármacos endocrinológicos, los fármacos que trabajan o que afectan la parte endócrina del cuerpo. Entonces, son fármacos que hay que manejarlo con mucha cautela y no es para cualquier tipo de paciente o para cualquier persona en que lo voy a manejar o lo voy a recetar. Los corticoides, por ejemplo, son fármacos que no me producen drogodependencia, pero si lo utilizo de manera inadecuada, puedo incluso producir insuficiencia renal o tener alteraciones gravísimas en el paciente irreversibles, ¿ya?
Los hipoglicemiantes, si lo manejo de forma inadecuada, lo produzco la muerte del paciente en cuestión de horas y minutos. ¿Está bien? Tampoco voy a estar matando a la gente ahí. ¿Eh? Cuidadito. Y esos son los fármacos que vamos a avanzar el día de hoy y una rápida introducción sobre los hipoglicemiantes. ¿Alguna pregunta antes de empezar? ¿Los hipoglucemiantes igual van a entrar? Sí, algunos, ¿ya? Quizá no avance insulinas, pero sí el metformina y glucobansi y glibenclamida, ese me da tiempo de avanzar, para no dejarle su vida más complicada al final, ¿está bien? A ver cómo Doctor, vamos. Si nos da tiempo de avanzar, belleza. los Doctor, ¿para el medicamentos, segundo parcial o para el final los corticoides y Los y lo de la corticoides diabetes? entran al segundo. Los corticoides entran sí o sí al segundo parcial, ¿ya? Corticoides entran, tenga por seguro. Quizá de los hipoglicemiantes no me dé tiempo de avanzar todo. ¿Qué va a depender? Va a depender de cómo va llevando la clase, si son participativos o no. Si no hacen preguntas, si no, o si tampoco me va a preguntar por qué el cielo es azul, ¿no? Para hacer menos tema. Pero si ustedes participan, si ustedes interactúan, significa que la clase va a ser un poco más larga y no me va a dar tiempo de avanzar. Pero si me da tiempo de avanzar, glibenclamida, metformina y glucobansi, esos tres avanzo y se queda insulinas para el tercero parcial. Hasta aquí les garantizo que me da tiempo 100%. Los de acá va a depender, ¿ya? doctor, ¿podría mandar los nombres de todos los fármacos a la plataforma, por favor? Es que mi celular se formateó enterito. Ah, algún compañero seguramente ha hecho screen de la pantalla, ¿no? ¿O no? Sí, yo puedo enviar, doctor. ¿Algún, ya? ¿Algún compañero hizo la captura? ¿Ya? ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doutor, e do sistema digestivo, qual que vai cair? Ahorita les mostré, hombre. Ahorita, déjame mostrar de nuevo. Acá. Esos son los únicos que estamos viendo. Va a depender. ¿Ya? Saquen su captura de pantalla. Ya mandaron, parece, ¿no? ¿Ok? Ok, doutor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes. Existe una cosa que llamamos en endocrinología, que es el eje endocrino. El tema que les voy a pasar va a depender si fueron alumnos más o menos o buenos alumnos en su tercero y cuarto semestre, porque en la asignatura de fisiología, acuérdome muy bien que su docente le pasó sobre hipotálamo, hipófisis, glándulas y órganos efectores. El hipotálamo me manda una hormona, esa hormona me viaja y va hasta la hipófisis y dice, hipófisis, necesito que me produzca o hipófisis, necesito que me libere tal hormona. En el segundo eje, lo que hace la hipófisis es enviar una hormona que me va hasta la glándula específica, hasta la glándula que me va a liberar la hormona efectora. Y esa hormona viene hasta el elemento, el órgano, y hace su efecto y hace su función. ¿Acuérdense de esto o no? Por ejemplo, el hipotálamo me manda una hormona que me llega hasta la hipófisis me manda otra que me va a viajar y me manda una hormona. Esa hormona llega hasta la suprarrenal y me dice, produzca mi cortisol. Y ahí el cortisol es liberado, los corticoides son liberados a la circulación. ¿Se acuerdan de esto o no? Del eje hipófisis, Sí, doctor. hipotálamo, hipófisis. ¿Eh? Yo Eso, no. doctores, es muy importante porque, ya, eso es muy importante, doctores, porque el eje, hipotálamo, hipófisis, gónadas y hormonas efectoras son de relevancia clínica
en el paciente. Tanto me sirven para ayudar a dar un diagnóstico, es decir, usted tiene un paciente con anemia, tiene un paciente con alteración, por ejemplo, de las células sanguíneas de la sangre, de las células, de los elementos formes de la sangre, entonces le pide un hemograma. El hemograma te dice que está faltando glóbulo rojo, está faltando hemoglobina, está faltando todo esto. Usted le hace una ecografía y ve que hay una alteración a nivel renal. Pero ¿qué tendría que ver el nivel renal, el riñón del paciente, con la sangre, con la célula roja del paciente? ¿Qué me dice? ¿Qué relación hay? O ninguna. Algo com a eritropoetina, doutor? Exactamente, la eritropoyetina es la hormona que es liberada por la glándula suprarrenal, me viaja por la sangre, llega hasta la médula ósea y dice, médula ósea, necesito que me produzca glóbulo rojo, por favor, y ella empieza a producir. O usted estaba andando por la calle y de la nada tiene te pasa algo y ve el amor de tu vida ahí y necesita hacer en ese momento dos cosas, o coger o salir de ahí huyendo o pelear, decir, hola mi amor y dale un beso, pico, ¿no? En ese momento, ante a una situación de estrés, tu cuerpo necesita de una hormona que también es un neurotransmisor, que es la adrenalina. Entonces, el hipotálamo recibe la información desde tu centro óptico. El hipotálamo libera una hormona que me va hasta la hipófisis, que me manda una información hasta la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal te libera adrenalina. La adrenalina en el corazón me produce taquicardia, en el vaso sanguíneo me produce una cosa, en el pulmón me produce otra. Y esa respuesta ante el estrés, ante tal cosa, es mediada por medio del eje hipotálamo, hipófisis y glándulas. Hasta el momento, lo que estoy haciendo es intentando recordarles la relación que tienen las hormonas, los centros especiales que me regulan, que me estimulan o que me producen las hormonas y los efectores. Hablando de esto, la corteza suprarrenal, ¿ya? La corteza suprarrenal, que está por encima del riñón, es responsable por producir varios tipos de hormonas, entre ellas la aldosterona, el cortisol, los andrógenos y también la adrenalina y noradrenalina. La corteza suprarrenal es responsable por producir glucocorticoides, mineralocorticoides y otros elementos más. Es importante que si usted tenga un paciente, sepa que todos esos elementos que están siendo producidos acá son a base de colesterol. Para que ellos puedan producirse, son a base de colesterol, son a base de lípidos. ¿Y qué importancia eso tiene en farmacología para nosotros? ¿Qué dice? ¿Por qué eso es importante? É Para os para fármacos Hã? atravessar a barreira? Eso, pero en ese caso no solamente por atravesar la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria, pero sí como son a base de lípido, son liposolubles, significa que tienen una excelente penetración a las células. Y si tienen una excelente penetración a las células, son a base de lípidos, sus receptores, sus zonas de actuación intracelular están en el citoplasma o en el núcleo celular, ¿ok? Entonces son fármacos o son moléculas químicas que el cuerpo produce que tiene excelente fuerza, excelente poder para actuar en la célula del paciente. ¿Ok? Los corticoides, que son el tema especial de nosotros el día de hoy, los corticoides, que son el tema del día de hoy, ellos, su representante natural que el cuerpo produce normalmente es el cortisol. ¿Ya? El representante natural de los corticoides que el cuerpo produce es el cortisol. Cortisol es una de las hormonas que el cuerpo produce y actúa en el metabolismo de enzima, es decir, me degrada carbohidratos, me degrada lípidos, me hace la destrucción de proteínas.
Ele tem um efeito anti-inflamatório e também imunossupressor, é decir, me diminui, me bloqueia a inflamação e aparte de bloquear a inflamação, me diz, sabe que, médula óssea? Já não necessito que você me mande célula de defesa. Quédate ahí nomás tranquila porque yo puedo solito con la infección. Entonces, si usted le da, o si el paciente está en constante producción, está todo el tiempo con altas cantidades o alta dosaje de cortisol, ya sea de forma natural o sea de forma química, ya por forma farmacológica, lo que va a pasar es que el paciente va a inmunodeprimirse, inmunosuprimirse. Ustedes en algún momento, escucharon hablar que el paciente en época de examen tiene que alimentarse bien, tiene que dormir a determinada hora, porque si no eso le atrapalla en la concentración. Eso dicen que los estudiantes están inmunodeprimidos por naturaleza. ¿Escucharon hablar eso alguna vez o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ahora vamos clínicamente. 90% de la población mundial, según algunos estudios, dicen que tiene en su cuerpo el virus de la herpes simple, o sea, herpes labial tipo 1, ¿ya? Es común que cuando haya, en el caso de la mujer, el flujo menstrual, o cuando está mediante mucho estrés, o cuando está embarazada, cuando hay alguna alteración que le deprima el sistema inmunológico de ese paciente, es común que me aparezcan las vesículas, las ampollas de herpes. O en situaciones cuando entra época de examen, es común que el paciente se resfríe por mucha facilidad o que tarde un poco más o que cueste un poco más recuperarse. Esto no es porque la época del examen el estudiante se queda loco, es porque hay un aumento de la secreción de adrenalina, hay un aumento del estrés y toda vez que hay aumento de la secreción de adrenalina, hay un aumento de la secreción de estrés, como la adrenalina es hermanita gemela, por así decir, del cortisol, ellos son producidos en la misma glándula, todos son a base de los mismos nutrientes, sufren la acción de la ACTH para que pueda ser producida. En este momento también me aumenta los niveles de cortisol en el paciente. Entonces el paciente de forma inicial me va a tener siempre una inmunidad más baja y después va a tener incluso ganancia de peso, va a engordar y otros elementos. Y uno, porque le da mucha hambre, y dos, porque todo lo que come no es metabolizado de la forma que debería metabolizar, porque los corticoides me actúan, me trabajan encima de la glucosa, encima de los carbohidratos y otros elementos más. Vamos aprofundando y vamos a entender un poco mejor. Los corticoides también actúan, también trabajan en el aparato cardiocirculatorio del paciente. Cuando el paciente tiene la liberación o cuando el cortisol está actuando, él produce con que aumente la liberación de adrenalina y noradrenalina, lo que decía en relación al estrés. Y eso lo que hace es producir, vasoconstricción, ¿ya? Cuando hay vasoconstricción, también tiene la taquicardia. Eso me permite con que la circulación del sangre del paciente sea mucho más rápido. Tu micrófono. Entonces el paciente va a estar en el momento que él va o pelear o va a huir, va a salir de ahí corriendo, ¿ya? Pero también cuando genera hipertensión encima de los vasos por la liberación de cortisol y adrenalina, cuando hay su ausencia, cuando le falta cortisol, cuando le falta adrenalina en el paciente, me produce una vasodilatación, ¿ok? Entonces la hipersecreción de cortisol, vasoconstricción, y la ausencia, vasodilatación. También me produce un aumento de la sensibilidad de los receptores de los mineralocorticoides. Ahorita les voy a explicar qué es un glucocorticoide y qué es un mineralocorticoide, ¿ok?
Y otro efecto que tiene es en los huesos del paciente. Me disminuye la actividad de los osteoblastos, ¿ok? Los osteoblastos son células que me actúan disminuyendo el depósito de calcio en el hueso y al mismo tiempo, cuando tienen un exceso de cortisol, también me aumenta la actividad de los osteoclastos. Lo que hacen ellos es sacar más calcio todavía del hueso. Entonces, los osteoblastos que llevan calcio al hueso para hacer su depósito, ¿ya? Cuando aumenta el cortisol, me disminuye su actividad, me disminuye el calcio que estaría en el hueso. Y por otro lado, ellos también actúan aumentando la actividad de los osteoclastos. Y lo que ellos hacen es sacando el calcio de los huesos. Con eso, su uso prolongado de los corticoides me genera osteopenia, ¿ya? ¿Qué es importante de lo que estoy diciendo eso en relación a los huesos de los corticoides? A ver, Arzutuy, Luciana. De eso que te estoy hablando, de los corticoides y su efecto óseo, ¿qué es importante? ¿Qué cree que sea relevante? Doc, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Me repite la pregunta, doctor, por favor? Ya, vamos con Caleb. ¿Qué tiene relevancia, Caleb? Doctor, la primero sería en pacientes con osteoporose, que va a generar una mayor debilidad en los huesos más rápida y también la liberación de calcio puede generar pedras en los riñones y tiene otros y la liberación de calcio en exceso tiene más un efecto que no me recuerdo bien. Perfecto. A ver, Montero, ¿sigue? ¿Montero? ¿Mirko? Sí, doctor, iba a decir lo mismo de que Caleb, déficit en los huesos, lo cual nos lleva a Ya, problemas óseos. Solo eso. ya. Entonces, en base a esto, teniendo todos esos efectos que le dije, ¿a qué paciente no le daría corticoides? Pacientes con Al adulto artritis, mayor. reumatismo. Adultos mayores. Independiente de la patología. Pacientes con Al hipertensión. adulto mayor y a los niños. Ya, a niños y adulto mayor, mucho cuidado con los corticoides. El corticoide, lo que él hace, vuelvo a decir, tiene su efecto positivo como antiinflamatorio, como depresor del sistema de defensa del paciente, pero también tiene efectos negativos. Y entre los efectos negativos, si usted tiene un abuelito, un adulto mayor, él ya tiene hipoproteinemia. Sus músculos ya son más desgastados, ya están más con atrofia, ¿no? Los abuelitos también suelen tener mayor patología cardíaca, tienen una mayor posibilidad. Los abuelitos también tienen desmineralización ósea natural, o sea, fisiológica, le va a disminuir el calcio en el hueso. Entonces, puede, y todavía tiene una baja inmunidad. Si le das corticoide de forma exagerada a un adulto mayor, lo que le va a producir son más efectos negativos do que positivos. Como decía un tal Hipócrates por ahí, primo no nociere. Primero no le haga daño, después trátele. Diga Leonardo y después Henrique. Doutor, eu tô com duas perguntinhas assim básicas. É o seguinte, já que os corticoides são à base de proteínas, eles não podem ser modulados e nem específicos para alguma determinada corpo? Essa é uma pergunta. A segunda, a efedrina, como ela é parente da adrenalina, ela tem efeito corticoide também, então, tipo, em casos de alguma, por exemplo, do sistema respiratório, vai causar um efeito corticoide também no organismo. E a terceira pergunta também é o seguinte: hipertensivo ou pessoas com colesterol alto? Tem que tomar cuidado por causa da questão que eles são à base de colesterol, no caso das pessoas com colesterol alto, e hipertensivo por causa da efedrina, que tem um efeito também de vasoconstrição. Sí, ni tanto, vamos por parte.
Ni tanto la cuestión de la efedrina es tu problema con los corticoides. En un minutito, bueno, déjame facilitarles de una vez. Los corticoides sintéticos, los farmacológicos, ustedes van a encontrar en sus literaturas el nombre corticoides, van a encontrar glucocorticoides y van a encontrar, un ratito, minerocorticoides, ¿ya? Pueden encontrar esos tres nombres en los libros, en la literatura, cuando estén estudiando la materia. Los corticoides, de forma general, es como decimos, ¿no? Las hormonas, o sea sintético, o sea los naturales. Cuando usted le vea cortisol, estoy hablando de la hormona que el cuerpo produce, ¿ya? Vamos a esta. Cortisol, la hormona que el cuerpo produce. Corticoides es como yo llamo a ellos de forma general. Cuando usted vea glucocorticoides, ellos son corticoides, pero que me interfieren, tienen mayor poder de interferir en la síntesis de la glucosa. Cuidado con los pacientes diabéticos. Y cuando usted vea los minerocorticoides, son los corticoides que me afectan o me alteran en los minerales. En especial, cuando le das un minerocorticoide a un paciente, todos me actúan aquí, ¿ya? Trabajando sobre esa hormona, la ACTH, desde la zona de hipófisis, ¿no? Hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. Pero cuando le da un minerocorticoide, ese fármaco me afecta a esto, el efecto de la aldosterona, ¿ya? Y la aldosterona, lo que es la hormona antidiurética, me interfiere en la agua, en el sodio del paciente. Me van a buscar qué efecto tiene la aldosterona en el paciente, ¿ok? Esa era una de las respuestas en relación al paciente con hipertensión o no, porque la aldosterona, la antidiurética, ya, ella me actúa en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que me actúa en la presión arterial. ¿Te ubicaste más o menos, Caleb, en relación a esto? Sí, doctor. ¿Ya? Y cuando yo tengo el elemento de vasoconstricción por un lado, también me genero la vasodilatación por el otro. O sea, el cuerpo me trabaja con el tonotrofismo de los vasos sanguíneos. Por un lado, vasocontrae para que pueda tener un mejor tono, pero cuando el cuerpo percibe que está así, él va a vasodilatar en el otro para que pueda circular adecuadamente el sangre. El efecto que él tiene en relación a la vasoconstricción o la vasodilatación por su tener o ausencia, o sea, por su positivo o ausencia, en este caso no es tan importante, pero sí es más importante la cuestión de los corticoides en personas con patología de base. Tengo que tener un poco más cuidado, en especial inmunodeprimidos, personas que conviven con el virus VIH-Sida, adulto mayor, niños desnutridos o personas desnutridas, a estudiantes que están sometidos en estrés constante o profesionales que están sometidos por estrés constante, personas que tienen alteraciones de la tiroides, también hay que tener mucho cuidado. Recuerden de semiología, cuando yo les comentaba a ustedes sobre los pacientes ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. ¿Por qué será que tengo paciente ectomorfo, mesomorfo y endomorfo? ¿Por qué tengo los gorditos? Hay gente que come como un loco, como un caballo y no engorda nada. ¿Por qué será? Porque ellos también tienen una relación con la forma de metabolizar los lípidos y las proteínas que son adquiridas. ¿Qué más tenía pregunta? Seguimos. Entonces, cuando doy, en resumen, cuando doy un corticoide al paciente, cuando le doy un corticoide para el paciente, él me actúa en metabolismo de hidratos de carbono, de carbohidratos, y también el metabolismo proteico. Estimula la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucógeno. Y la gluconeogénesis
hace con que la glucosa se transforme en piruvato en el sangre, ¿ya? Como consecuencia, me altera el balance de sodio y de calcio y ahí me da la osteoporosis y las miopatías. En relación a los lípidos, lo que hace es hacer una redistribución de los lípidos y del carbohidrato que tenía el paciente. Me aumenta el apetito y eso también me aumenta la ingesta calórica. Me actúa en el metabolismo de aguas y electrolitos, ahí son los minerocorticoides, que me produce una retención de sodio y una retención de agua, haciendo con que el paciente elimine potasio y hidrógeno. Eso también me afecta disminuyendo la absorción del calcio intestinal. Todo eso en relación a su efecto metabólico. En relación a su efecto cardiovascular, retiene líquido, aumenta la producción de edema, sensibiliza la liberación de catecolaminas de la adrenalina y noradrenalina. En relación a músculos, hueso, piel, me produce a larga escala la miopatía relacionada con la hiperpigmentación, me altera el metabolismo de calcio de la osteoporosis con la función de los osteoclastos y osteoblastos, me altera, me produce atrofia de piel y produce estrías rojizas, ¿ya? Cuando ustedes saben qué es estrías, por si acaso, ¿no, chicos? Cuando el paciente engorda y baja de peso varias veces de forma muy brusca, muy rápida, aparece el surgimiento de estrías. En el caso de las estrías relacionadas con corticoides, son de color rojiza, ¿ya? Me alteran, como les decía, sobre la hematopoiesis y las células de la sangre, me aumenta la producción de eritropoyetina, me disminuye la producción de macrófagos, eosinófilos, basófilos y así por delante. Y tengo que tomar mucho cuidado en relación a la administración. Si le administro corticoides de forma irregular, de forma no lógica en el paciente, ¿ya? Una vez que sea por la forma natural que se produce o por la forma sistémica, el cortisol me actúa en el sistema nervioso, en la parte ósea, en la parte cardíaca, en el sistema inmunitario, en la glándula suprarrenal y en el riñón, ¿ya? En la parte del tejido conectivo. Y aquí tiene una foto de un bebé. ¿Por qué será que el corticoide me afecta al bebito? ¿O será que es al bebé que afecta? No, yo pienso que debe afectar en cuestión de cuando la madre tiene algún histórico de aborto espontáneo y ahí le toma corticoides para que el cuerpo no tente atacar este efecto. Eso, muy Doctor, bien, en el doctor. bebé Cuando la también mamá está afecta el embarazada, desarrollo. cuando la mujer está embarazada, dame un segundo. Doutor, o que o corticoide pode gerar é a síndrome de Cushing, né, que eles chamam? Eso, ¿ya? A ver. A ver si aquí. Déjame buscar ya para mostrarle por completo. La duración. Cuando la mujer está embarazada, lo que hace su cuerpo normal le produce corticoide como cualquier otro paciente embarazado o no. Durante la 22ª semana hasta la 32ª o 34ª semana, ese corticoide que la mujer produce normalmente, ese cortisol, la hormona, también tiene su efecto en el bebé. Cuando el corticoide ingresa al bebé, ¿ya? Que está en el vientre de su mamá a partir de la 22ª, 24ª semana, lo que él va a hacer es estimular la maduración pulmonar que nosotros decimos. Esa maduración pulmonar
é dada quando os neumocitos tipo 2, eles são capazes de produzir sulfactante para que no momento que o bebê nasca, o pulmão não colapse, o pulmão não cierre por aí, sim. Si la mamá tiene ese bebé antes del tiempo, significa que el bebé no recibió la cantidad de corticoides, de cortisol, que debería recibir. Entonces, por lo tanto, nosotros, en cuanto médico, tenemos que hacer la maduración pulmonar de forma artificial. Le voy a dar un fármaco que me va a actuar como si fuera el cortisol. Esa maduración pulmonar lo hago antes que salga el bebé. ¿Ya? Si la mamá tiene histórico o empieza a tener riesgo de amenaza de parto prematuro, ¿ya? Ya tengo que entrar con la maduración pulmonar. La maduración pulmonar, aquí dice, sigue viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. La maduración pulmonar se hace con beta-mectasona, ¿ya? Beta-mectasona es un corticoide que se aplica intramuscular, 12 miligramos a cada 24 horas por 2 días. Nada más, ¿ya? ¿Cuándo voy a hacer? Cuando la mamá empieza o llega con amenaza de parto prematuro, tengo que entrar con corticoides. ¿Está bien? Eso solo para que ya elimine uno de los fármacos de la lista de ustedes. Maduración pulmonar con betamectasona a partir de la 12ª semana. Cuando yo exagero en las dosis de corticoide o cuando el paciente hace por su cuenta el exagero de las dosis de corticoide, lo que me produce es la síndrome de Cushing, ¿ya? Esa síndrome, la cara Cushingoide del paciente, me produce el paciente con la cara de luna llena, con aumento de peso, con aumento de retención de líquido, aumento de la resistencia a insulina, un aumento de grasa intestinal, me van a buscar síndrome de Cushing. Te voy a poner un caso clínico de síndrome de Cushing en su examen. Ya le estoy avisando. Y eso es a causa del estrés del cortisol que tiene el paciente. Para evitar ese estrés o para evitar meter pata, es importante entender qué es el ciclo circadiano. Ciclo circadiano. El ciclo circadiano, el ciclo de la producción de cortisol, en la cual el paciente empieza a producir a partir de las 2, 3 de la mañana, me empieza a producir todo el corticoide que vas a necesitar. Y en ese periodo me eleva los niveles de cortisol. Cuando es más o menos de la medianoche, perdón, cuando es más o menos a las 3 de la mañana, ¿ya? Cuando es, que me perdí, a las 0 horas empieza a producir y cuando es a las 9 de la mañana ya tengo la cantidad completa de cortisol en el cuerpo. A partir de ahí, el paciente empieza a consumir, porque el corticoide que produce es para ser consumido en el cuerpo. Y durante todo el día, ese corticoide va a ser consumido, y llega hasta determinada hora del día y ya no tiene más corticoides. Entonces, tu cuerpo lo que va a hacer es empezar a producir por cuenta de nuevo. Y empieza la producción de nuevo. Ese ciclo se llama así porque me sigue el mismo como si fuera un reloj. A partir de las 3 de la mañana empiezo la producción, a las 9 ya está, a las 9 de la noche ya terminó de consumir, a las 3 empieza de nuevo y ahí va. El cuerpo hace esto y me produce la hormona llamada cortisol. Si por algún motivo usted me ha dado hidrocortisona, dexametasona, bectametasona o prednisona o cualquier otro corticoide, ya otro corticoide, lo que va a hacer tu cuerpo, lo que él va a hacer es decir, ¿sabe qué, riñón? Glándula suprarrenal, no necesita producir porque el paciente está produciendo por cuenta. Si me está apareciendo corticoide, él actúa como un feedback negativo. Cuando hay, ya no produce más. Y si pasa por un largo tiempo sin tener que trabajar
esa glándula suprarrenal para producir el corticoide, pero su cuerpo tiene el corticoide ahí porque le está dando en altas dosis durante un periodo muy prolongado, tu cuerpo va a decir, glándula, descanse, duérmase, al día que necesite, te hablo. Pero va a pasar mucho tiempo y esa glándula se va a poner perezosa, floja. Y si ella se pone perezosa, floja, deja de funcionar. Y al día que usted le quita el corticoide sintético que le estaba dando, la glándula va a decir, ¿sabe qué? Tampoco voy a producir. Y me produce una insuficiencia de la suprarrenal y me produce una ausencia del cortisol en el paciente. Por eso, cuando va a administrar un corticoide en el paciente, nosotros utilizamos, como especie de ciclo. Aquí yo empiezo, le doy a dosis baja, después le doy a dosis normales, dosis efectivas, y cuando me toca quitar el fármaco, le voy disminuyendo gradualmente. Cuando voy a dar un AINE, por ejemplo, al paciente, lo que necesito hacer, ¿no? Es mantener siempre el mismo padrón, a cada 8, 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 tanto, y así hasta pasar los 5 días o así por delante, o un antibiótico hasta pasar tal tiempo. Pero cuando le doy un corticoide, normalmente cuando ustedes van a estudiar su tabla, van a decir dosis inicial, dosis de mantenimiento y dosis de retiro, el desmame, cuando vas a quitar el fármaco al paciente, cuando vas a empezar el tratamiento y cuando vas a meter. Normalmente esto es cuando vas a dar tratamiento para lupus eritematoso sistémico, ¿ya? O cuando va a dar para reumatismo, para cosas de orden metabólica en el paciente. ¿Entendieron esto? Sí, doctor. Ok. En relación a los corticoides, ellos tienen su clasificación según su tiempo de acción. Les hablaba que el cortisol es el fármaco, es las hormonas que yo produzco. Pero los glucocorticoides que están viendo en este momento son los fármacos sintéticos, lo que el cuerpo produce el cortisol y lo que yo produzco farmacológicamente son esos que ustedes están viendo. Yo tengo la cortisona y la hidrocortisona, metilprednisona, prednisona, prednisolona y betamectasona, dexametasona, beclomectasona. Cada uno de esos corticoides fueron producidos o fueron desarrollados para actuar en determinada zona o para actuar de forma sistémica o también para durar mayor tiempo en el cuerpo. Entonces ahí hay una clasificación básica de los corticoides de acción corta, los corticoides de acción intermedia y los corticoides de acción larga. Cuando hablo de los corticoides de acción corta, es importante que ustedes tengan en consideración este fármaco, hidrocortisona, ¿ya? La hidrocortisona vas a utilizar en pacientes que tengan necesidad de ingresar o empezar un tratamiento y que ese tratamiento empiece a hacer efecto en el mismo rato. Si usted tenga un choque anafilático, tenga un cierre de glotis, tenga una reacción alérgica muy fuerte, muy grande y que pone en riesgo que tu paciente tenga un paro cardiorrespiratorio, tu medicamento es la hidrocortisona. Le aplica por vía endovenosa y al momento que le aplica ese medicamento al paciente, a los minutos y segundos, ya empieza a hacer efecto. Si usted tiene un paciente con una crisis asmática, por ejemplo, tú vas a entrar con el salbutamol. Lo que va a hacer el salbutamol es broncodilatar al paciente. Pero lo único que va a hacer esa broncodilatación es posibilitar con que tu paciente pueda respirar un poco mejor. Va a seguir la respuesta anafilática, la respuesta exagerada en el cuerpo. Entonces, puedes entrar también con un corticoide. Por eso les decía, al tratamiento de asma yo tengo fármacos de alivio y fármacos de control a una crisis asmática. Como por ejemplo de alivio estaría el
salbutamol, estaría la hidrocortisona y otros fármacos más que están allá a disposición. Pero si voy a hacer control, si voy a estabilizar el paciente, ahí tendría que utilizar un fármaco de acción intermedia o un fármaco de acción larga para que te dé tiempo para disminuir la respuesta inmunológica del paciente. Ah, me estaba olvidando de esto. En farmacología 1 y también en su primero parcial, por miles de veces le expliqué sobre la cascata del ácido araquidónico. ¿Se acuerdan de esto? Sí, doctor. Ay, Sí. yo tengo mi membrana celular. Esa membrana celular es degradada, es destruida, es lesionada. Alguna cosa me produce una lesión de la membrana celular y eso me genera fosfolípidos de membrana. Esos fosfolípidos de membrana tienen una enzima llamada fosfolipasa que se une con el calcio y forma la fosfolipasa A2. Lo que va a hacer la fosfolipasa A2 es degradar el ácido araquidónico, degradar ese fosfolípido, formar el ácido araquidónico, que me va a generar va a hacer sufrir la acción de otras enzimas, como la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. La ciclooxigenasa, ella lo que va a actuar, si tengo la COX-1, es actuar aumentando la secreción de moco para protección gastrointestinal. Lo que va a hacer la ciclooxigenasa 2, la COX-2, es aumentar el proceso de la inflamación, llamando o liberando o actuando las prostaglandinas y también los tromboxano A2. Ese tromboxano me actúa en el reclutamiento plaquetario. Y las prostaglandinas, hay prostaglandinas proinflamatorias y no inflamatorias, pero en resumo, lo que hace cuando se activa la COX-2 es aumentar la respuesta inflamatoria. Dolor, rubor, calor, tumor y pérdida de la función. Por otro lado, el ácido araquidónico, cuando sufre la acción de la lipooxigenasa, esta enzima me va a hacer la quimiostaxis, el reclutamiento celular. Y para que haga la quimiostaxis, significa que me va a llamar, que me va a liberar leucotrienos. Los leucotrienos son mensajeros que viajan por la sangre, va hasta la médula ósea o va hasta el ganglio y dice, ¿sabe qué? Necesito leucocitos, necesito células de defensa. Se le da un AINE al paciente, lo que hace el AINE es bloquear el proceso de la COX-1 y de la COX-2. Significa que el paciente no tiene rubor, calor, tumor, dolor o pérdida de la función. Pero digamos que tu AINE sea un poco débil o siga o es muy fuerte el estímulo que le está lesionando, ¿no? Nadie le va a bloquear la parte de respuesta inmunológica del paciente. Si le das a ese paciente un corticoide, lo que él hace es bloquear la fosfolipasa A2. Y si él me bloquea la fosfolipasa A2, significa que no hay ni ciclooxigenasa ni lipooxigenasa. Por eso, los corticoides son antiinflamatorios potentes, pero también son inmunosupresores, porque cuando ellos bloquean acá, no hay lipooxigenasa, no hay liberación de leucotrienos, de interleucinas, y eso significa que los leucotrienos no van a ser llamados. ¿Me entendieron esto? Sí, doctor. Le voy a preguntar eso en el Más o examen, menos. por si acá. No lo pregunto, doctor, muy difícil. Eso es importante, chicos. Piedad. Cuando le doy un fármaco como acción intermedia, el más utilizado es la prednisona, ¿ya? O la metilprednisolona. La diferencia de la prednisona para la prednisolona, para la metilprednisolona, ¿ya? Es porque son moléculas que son desarrolladas para disminuir los efectos adversos o para durar más tiempo en el cuerpo, para actuar en otras acciones, para te dar una cierta comodidad terapéutica. Y los fármacos de acción larga, los importantes son los dos. La betamectasona, que yo utilizo para maduración pulmonar,
La dexametasona, que lo utilizo como una hormona de depósito, ahorita voy a entender por qué, y la beclomectasona, que lo utilizo de forma inhalatoria como fármaco de acción rápida de alivio en pacientes con crisis asmática. Si vas a utilizar uno de acción corta, necesita entender que así como él age, actúa muy rápido en el cuerpo, también eliminado muy rápido. Un fármaco de acción corta te dura de 8 a 12 horas en el cuerpo, después desaparece. Un fármaco de acción intermedia, como la prednisona, ella tiene una acción de 12 a 36 horas en el cuerpo, después desaparece. La betamectasona y la dexametasona, que son fármacos de acción prolongada, algunos me duran más de 36 horas en el cuerpo, o sea, están actuando, estão funcionando en el cuerpo, están activos en el cuerpo por un largo periodo. Por eso se llama acción larga, acción intermedia y acción corta. Importante también es saber que esos fármacos que lo están viendo acá son los fármacos que van a tener que dominar como si fuera, no sé, la beclomectasona de forma inhalatoria es su mayor uso. La hidrocortisona, su mayor uso es por forma endovenosa, ¿ya? La betamectasona, endovenosa e intramuscular, pero mayormente intramuscular, que es la que estaba comentando a ustedes para maturación pulmonar. La dexametasona también le puede meter intramuscular o endovenosa. Su mayor uso, ya su mayor uso es uno de los fármacos más utilizados al día a día. La beta de forma tópica y la prednisona el más usado por vía oral. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos para facilitarles sus vidas y no tengan perdidos después, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de eso, doctores? Sí, doctor. La dexametasona se utiliza, como dijo que es de almacenamiento, medicamento de almacenamiento, ¿se utiliza en la inflamación del saco sinovial o no? Sí, también actúa. ¿Y También puede esto ser por cuánto aplicada. tiempo se hace, digamos, del tratamiento? Siempre va a depender de qué tipo de patología tenga tu paciente. Ya nunca los corticoides, ellos actúan, o sea, tienen su importancia antiinflamatoria, pero tampoco lo va a usar por largo tiempo por los otros efectos que tiene. ¿Ya? Si tiene una patología o si tiene un proceso a nivel sinovial, entonces sí o sí el traumatólogo va a tener otras opciones, por ahí le hace una infiltración, le hace el medicamento directamente en la zona para que te haga un efecto mayor o para que te tenga un efecto más fuerte y no tengas que utilizarlo por mucho tiempo el determinado fármaco, ¿me entiendes? Normalmente los glucocorticoides o mineralocorticoides, ellos actúan como antiinflamatorio, antialérgico, inmunosupresores, ¿ya? Y son utilizados en artrite, asma, enfermedades autoinmunes como lupus, esclerosis múltiples, afección de la piel como eczema, erupciones y todo. Entonces, cada una de las patologías tiene su grupo de fármacos. Tengan los corticoides como el general del proceso. Si la cosa está fea y si necesitar un fármaco que me va a disminuir la inflamación, bloqueando o disminuyendo la población de leucocitos que está ahí, los corticoides son excelentes, ¿ya? Pero solamente en esos casos. Lo que ellos van a hacer es disminuir la lipoxigenasa, pero si seguir por un parásito, por una bacteria, por un hongo, va a seguir, o sea, tu cuerpo tiene que defenderse. O si usted tenga un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, significa que la propia célula de defensa del cuerpo está atacando las células sanas de tu cuerpo. Entonces, ahí sí tiene que utilizar un corticoide para neutralizar la célula de defensa o para mantenerla controlada, ¿ya? Entonces, en esos casos, por ejemplo, utilizar por un largo tiempo, mucho largo tiempo, ¿ya? Va, María. Gracias, doctor. Doutor, pode falar. Digo,
Doutor, qual a diferença entre os corticoides assim e as estaminas na questão da alergia? Porque eu já vi gente, por exemplo, eu tenho alergia, falou assim, toma uma prednisona. Aí já teve gente que já chegou para mim e falou, não, não é legal tomar um corticoide quando tá com alergia, toma uma estamina mesmo e tal. Ya. Dame un segundo. Ya. Igual ya les había mostrado esa tablita, ¿no? Ese gráfico. Aquí el gráfico que usé para demostrarles antes cómo funcionaban los AINES y corticoides. Aquí yo tengo el corticoide donde él actúa de acá, me bloquea la fosfolipasa, donde actúa los AINES aquí, me bloquea la COX-1, la COX-2 o los COX-2 selectivos, me bloquea solamente la COX-2 y me deja la COX-1 activa, ¿ya? Y esa es una otra forma de explicar el proceso inflamatorio. Hay una lesión celular, esa lesión celular me libera la serotonina, las prostaglandinas, la bradiciquina, ¿ya? Hay efecto de la sustancia P, hay efecto de, o sea, todo el proceso de dolor me manda la señal a la motoneurona que me devuelve la señal. Cuando me devuelve esa señal, me activa los mastocitos. Los mastocitos tienen en su interior los granulocitos, tienen sus gránulos de histamina. Los gránulos de histamina, ellos actúan potencializando el efecto del dolor, pero también me produce la vasodilatación. Cuando me produce la vasodilatación, permite con que haya una cosa llamada bipestación. Los capilares sanguíneos. ¿Cómo? Bipestación. Ahorita le voy a escribir, ¿ya? Digamos que ese sea un capilar sanguíneo, ¿ya? Un vaso sanguíneo del paciente. Entre un vaso sanguíneo y otro existe una cosa llamada fenestras, ¿no ve? Que son las células, el espacio entre un endotelio y otro, entre una célula endotelial y otro. Y aquí usted tiene los glóbulos blancos que están paseando por el paciente, ¿ya? Cuando hay una lesión acá, lo que necesita hacer es que ese glóbulo blanco pueda pasar acá. Algunos consiguen, pero cuando tengo otros más granditos, ¿ya? Él no conseguiría pasar. Para esto, para que haya el paso, lo que consiguen hacer algunos, como los macrófagos, por ejemplo, es apretarse para poder pasar sobre el camino que debería pasar y hacer la respuesta de defensa. Eso se llama bipestación o déjame ver el nombre perfecto. Como hace tiempo que no escribo, aquí. No, 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 no. Confiar. Confiar en Wikipedia. Y debería ser así, oye. Está mal el internet, entonces. No, yo estoy escribiendo mal. Paso por los capilares. Estoy escribiendo mal. Por eso no está dando. A ver cómo.
Eso es el mecanismo. Ahorita no me sale el nombre y tampoco me acuerdo cómo se escribe. Ahorita vamos a ver. Para que él pueda salir de acá y llegar hasta la zona. Vayan buscando en Google. Ayúdame, chicos, porfa. Bipedestación debe ser. Bipedestación, macrófagos. Ahí. No, busquen nomás. Busquen, por favor, y me mande un ratito más. Doutor, ¿Ya? não seria a diapedese? Ya Que, pedece. que seria o passo de los leucocitos, é isso que está falando? Sí, doctor, no, no es eso. Sí. El paso Eso. ¿Y de dónde de los neutrófilos o los leucócitos por la membrana endotelial de la diapedese. Eso. ¿Y de dónde saqué bipedestación? Voy a buscar de dónde saqué eso después. ¿Ya? Pero en resumen, doctores, cuando hay ese paso para que pueda ocurrir, ¿ya? A uno, él va a encurtarse para pasar, pero por otro lado, lo que hace es aumentar, cuando hay la vasodilatación, me aumenta el espacio de la fenestra para que pueda pasar el macrófago más adecuadamente o otras células de defensa. Eso es uno de los mecanismos que me hace la histamina, vasodilatación. Por otro lado, lo que hace la histamina también es producir el aumento de la producción de moco en la parte epitelial, en la parte de la mucosa, para que esto pueda ayudar a expulsar el patógeno que estás. Entonces, cuando le das un antihistamínico, él me bloquea los receptores, ¿no? Para la histamina. Entonces, por más que el macrófago te libere, no hay receptores H1, que son los receptores de la alergia, para poder tener el efecto de la histamina y de vasodilatación o de hipersecreción de moco. Y cuando le das un corticoide, entonces lo que él hace es, por más que tenga tu bloqueo de la histamina, ¿no? Le da el cloferinamina como antihistamínico, y le da un corticoide como la hidrocortisona, entonces por un lado le bloquea la respuesta de la fosfolipasa, ¿ya? Y por otro lado, también cuando hace eso, disminuye la cantidad de macrófago, neutrófilo y los demás granulocitos por ahí, y por otro lado, también me disminuye o también me afecta en relación a la liberación de la histamina, ¿ya? Entonces, no hay problema si usted me utiliza un antihistamínico y si me utiliza un corticoide en conjunto para un proceso alérgico, por ejemplo, ¿ya? Lo que vas a hacer en ese caso es actuar doble mecanismo para llegar a un efecto, ¿bien? Pero sí, lo que no debes es estar usando corticoide en cualquier tipo de paciente, porque él me bloquea la inflamación, pero también me inmunodeprime el paciente. ¿Está bien? Sim, doutor. ¿Y de dónde saqué bipedestación? Ya, estoy con semi en la cabeza, ¿no? Bien, de los corticoides, hidrocortisona, viene en frasco ampolla, viene de 500 y de 100 miligramos. La hidrocortisona, ¿hasta qué hora en mi clase? Hasta las 18:40, doctor. Hasta las 6:40. Sí. Ya. La hidrocortisona es Hasta un las fármaco que me 6:40, viene doctor. de 100 y de 500 miligramos. Normalmente le utilizo la hidrocortisona de forma endovenosa. Para poder utilizarla, se le va a recetar una hidrocortisona al paciente, significa que lo va a meter en venita. Primero fármaco, hidrocortisona. Segunda cosa que le va a recetar a ese paciente, agua destilada, porque no le podés pasar la hidrocortisona en el polvo, en la vena. Tercera cosa, jeringa. Cuarta cosa que le va a prescribir, mariposa.
¿ya? Ahora, si tenés, por ejemplo, un paciente que está entrando en un rash cutáneo o está con una reacción alérgica, una reacción anafilática fuerte, tenés que darle la hidrocortisona más cloferinamina, que es un antihistamínico y un corticoide. Los dos van a actuar por mecanismos diferentes para evitar que haya un cierre de glotis o un choque anafilático en el paciente. Y si ya tenés el choque anafilático, tu medicamento o tu tratamiento es hidrocortisona, cloferinamina y adrenalina, ¿ya? Esto será el mínimo de las informaciones que necesitan saber sobre este medicamento, hidrocortisona. La betametasona ya la estamos trabajando por vía intramuscular para un paciente específico que está con amenaza de parto prematuro. Y ya les mostré a partir de qué semana a cuál semana yo la utilizo, cuánto la utilizo, en qué dosis la utilizo. Todo fármaco que es intramuscular no tiene que diluir, métale directo al paciente. La prednisona, ustedes van a utilizar este medicamento mayormente para patologías de orden sistémica, metabólica, endócrina o patologías como el lupus, como artritis, artrosis, o sea, casos que necesitan utilizar corticoides por un largo periodo de tiempo, teniendo en consideración que es de acción intermedia y son fármacos que pueden administrar por vía oral con una buena absorción. Si tengo un proceso alérgico, un proceso tópico en piel, puedo utilizar, por ejemplo, la betametasona con vía tópica. Cuando tengo un insecto me picó, un bicho me picó, alguna cosa me pica, y yo tengo solamente en la parte localizada, la parte dérmica, la puedo utilizar la betametasona como un mecanismo. Normalmente este fármaco casi no se utiliza mucho de forma solita, normalmente se utiliza combinada. Me vão buscar los fármacos quadriderme, me vão buscar los fármacos portil, ¿ya? Son fármacos que son a base de 2, 3 principios activos y entre ellos quizá haya un corticoide metido por ahí y lo pueda utilizar. Cuando busquen quadriderme, ¿para qué se utiliza? Cuando busquen portil, P-O-R-I-T-I-L, portil, ¿para qué se utiliza? ¿Qué componentes tiene? La dexametasona es un fármaco ya que viene de 4 y 8 miligramos y ella sí la utilizo como hormona de depósito. Si voy a prevenir, si voy a evitar o quiero ayudar, coadyuvar en la aplicación de una penicilina en el paciente, la utilizo la dexametasona. Si tengo un paciente que tiene una odinofalia por una faringoamidalitis con placas bacterianas, con dificultad hasta mismo para tragar la saliva y decido pincharle y decido poner un medicamento por vía intramuscular como la penicilina, la hidrocortisona, la dexametasona, por ejemplo, lo que va a hacer es ayudar para que disminuya esa inflamación que tenga. Y si me va a disminuir la inflamación, significa que va a facilitar un poco más el proceso de recuperación del paciente. Pero no es un fármaco que le doy solito, pues tengo que hacer un tratamiento adecuado. Tengo que poner la penicilina más la dexametasona y darle todavía su ibuprofeno. O si tengo solamente, quiero darle acitromicina, le pongo la acitromicina por vía oral, le pincho con una dexametasona por vía intramuscular y le paso el ibuprofeno también para tomar por vía oral. No es solamente para eso. Lo que decía tu compañera en relación al dolor articular, me parece un excelente fármaco, pero existen sus contraindicaciones. Mucho cuidado. Y la betametasona, si usted tenga un paciente con una reacción alérgica o una reacción inflamatoria a nivel de parénquima pulmonar, ella te puede ayudar. En especial, la utilizamos en pacientes asmáticos y esto es posible. Uno de ustedes me preguntaba, no sé si era ustedes, MCG, ¿qué significaba la sigla? No sé si era de ese grupo
Bueno, de fármaco 1, ¿no? Y la betamectasona o el salbutamol, ellos son en PAF, son inhalatorios. Significa que le puedo hacer y eso llega mejor al parénquima pulmonar y ahí se concentra más. De los cuadros patológicos jóvenes, estos son cualquier uno de los esquemas que les puedo pedir relacionado con los corticoides. ¿Ya? Vayan preparándose y anótense. 1. Neuritis intercostal. ¿Ya? Inflamación de los nervios intercostal. A este paciente le haría un esquema con corticoides, con antiinflamatorios, ¿no? Para poder mejorar el nivel del dolor que tenga el paciente. Eso es solamente una inflamación de los nervios, ¿ya? El mismo, o neuromuscular, mejor diciendo. El mismo, lumbalgia, lumbocialtalgia, el mismo esquema terapéutico que le haría a un paciente con neuritis intercostal, también actuaría acá. La unión de un AINE más un corticoide. Paciente con asma, ¿ya? Yo tengo los bronquios normales y tengo un bronquio asmático. A ese paciente yo le puedo utilizar el salbutamol como un broncodilatador, le puedo utilizar un corticoide como coadyuvante para disminuir la inflamación y otros elementos más. Paciente con herpes zóster, ¿ya? Paciente con neuralgia por herpes zóster. Este sí o sí le voy a preguntar. Y ahí se utilizaría la ciclovir, la prednisona y así por delante. Paciente para maduración pulmonar, igual vayan buscando. Y por último, esa imagen me representa 3 cuadros. Paciente con laringitis, que la principal clínica es porque ese paciente va a tener cambio de la boca, de la voz, ¿no? Le va a estar un poco más afónico, más ronco. Paciente con faringoamidalitis, con faringitis o faringoamidalitis, y pacientes con cierre de glotes o con rash cutáneo o pacientes con choque anafiláctico. Cualquier uno de esos 3 pacientes les puedo pedir. ¿Ok? Esto, doctores, es el mínimo que necesitan saber sobre corticoides. Hasta ahí nomás voy a avanzar. Doutor, ¿Alguna pregunta? o AINES que poderia associar com essas enfermidades poderia ser o diclofenaco? Puede ser tanto el diclofenaco cuanto el piroxicam podría utilizar sin ningún problema. Doutor, ¿Ya? E uma outra Sí. coisa, doutor, eu já escutei falar que não se pode administrar corticoide depois das 18, das 6 da tarde, porque aumenta o risco de hipertiroidismo. Como habla? Y por cortisolismo. No por Isso. ser después de las 6 de la tarde. Esto, ¿se acuerdan que yo les decía en relación al ciclo circadiano? Sí, por El eso tiempo es. de producción. Sí, Sí. acá. ¿Ya? Porque si el cuerpo percibe que le estás administrando, mira, después de las 6 de la tarde, es cuando el cuerpo va a percibir que tiene poca cantidad, y si tiene poca cantidad, ya va a dejar de producir porque vos le estás dando antes del tiempo. Me altera el ciclo circadiano y me produce la síndrome de Cushing. ¿Ya? Síndrome de Cushing. Sí. Então, não se deve dar depois das 18? Corticoide? No es aconsejable, no es aconsejable. Tampoco le va a dejar con que el paciente se necesite, si sea algo que necesita hacer, por ejemplo, algún tratamiento de inmediato, el paciente llega con un choque anafilático, pues tiene que entrar, no te queda otra, ¿me entiendes? Eso sería más cuando vas a hacer un tratamiento a largo plazo, a larga escala. Doctor, y en ¿Eh? este mismo caso, digamos, por emergencia que se tenga que colocar, ¿al siguiente día se tiene que colocar a la misma hora o se puede colocar ya, digamos, como de una manera normal? No, los corticoides muy rara veces, excepto si tengas
lupus, si tenga una alteración autoinmune, ¿ya? Vas a utilizar corticoide por más de 2, 3 días. Son casi que las únicas situaciones. Si tengo, por ejemplo, un shock anafilático, utilizo solamente en dosis única. Los hidrocortisona, dexametasona, esses dos fármacos o la betamectasona, normalmente utilizar por 1 o 2 días, porque es para hacer una acción nomás y ya está. Entonces, ellos no tratan la enfermedad, ellos tratan otra cosa. Incluso en el caso de asma, por ejemplo, casi ya no se debería manejar o casi ya no se maneja más el corticoide como un elemento de control. Lo que hacemos es utilizar los leucotrienos, los antileucotrienos como el montelukast, que es uno de los fármacos que se denomina antileucotrienos. Antileucotrienos, ellos actúan, no está aquí, actúan disminuyendo o bloqueando aquí, no acá, donde actúan los corticoides. Aquí no actúan los antileucotrienos. ¿Está bien? Entonces, en rarísimas situaciones, lo voy a utilizar por más de 2 días. Essas enfermedades que você passou, doutor, entonces se trata solamente durante 2 días. Con corticoides, sí, 1 a 2 días. A veces en dosis única y a veces por 2 días. ¿Ya? Porque se pasa mucho tiempo, inmunodeprime tu paciente. Doutor, Sí. aquela palavra, a bipedestação que você estava com a palavra na cabeça, significa a capacidade de ficar em pé sobre 2 pernas. Deve ser de Sí, semiologia. no sé de dónde he sacado la... Estoy con la semiología en la cabeza, me ha hecho renegar los chicos. ¿Ya? Ya, listo, doctores. Nos vemos entonces próxima semana su examen parcial. ¿Ya? Que le vaya bien todos. Doctor, una Gracias, pregunta. doctor.